Y sobre los resultados de las primarias del pasado domingo en Puerto Rico, vamos a dialogar seguidamente con el analista político Patricio Zamorano desde Washington. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, teniendo en cuenta las características electorales de los puertorriqueños, ¿cómo influyen las primarias en la vida política del Estado Libre Asociado? Bueno, en rigor lo que influyen es de manera limitada. Hay que recordar, como tú mismo comentabas, de que los puertorriqueños en general no pueden votar en las elecciones presidenciales, aunque sí pueden en estas primarias, lo que implica un estatus de ciudadanía un poco extraña, ¿no? Para el que no está acostumbrado a la situación histórica de Puerto Rico. Yo diría que el factor más importante no es tanto la isla en sí, sino que sus descendientes y la gente que sí vive en el continente, en la parte continental de los Estados Unidos, donde la colonia puertorriqueña tiene un gran impacto. Hay que pensar el caso de Nueva York y especialmente el caso de Florida, donde pese a que los latinos que pueden votar tienen un número limitado, sí pueden influenciar en el sistema de delegados de las presidenciales de los Estados Unidos, donde un pequeño porcentaje puede implicar que el candidato presidencial gane todos los delegados de Florida. Entonces yo diría que en rigor los precandidatos van a Puerto Rico. El propio presidente Obama ha visitado Puerto Rico un poco por la influencia indirecta que esta comunidad puede tener en la votación general presidencial en el continente de los Estados Unidos. Me gustaría ahondar un poco más en esto que usted acaba de responder. En relación con los estados que conforman la Unión, ¿cuán determinante resultaría el voto puertorriqueño dentro del proceso electoral que vive Estados Unidos si tenemos en cuenta que los boricuas votan en primarias pero no lo hacen en las generales? O sea, ¿cómo se traduce esto? O sea, en rigor, los residentes de Puerto Rico, nacidos en Puerto Rico, no tienen ningún tipo de influencia en la presidencial continental. Los descendientes, gente que ha nacido en territorio continental de los Estados Unidos, gente de segunda, tercera generación, ellos son una votación importante, son ciudadanos plenos y, como comentaba anteriormente, especialmente en los estados un poco ambiguos, que no está siempre claro si van a ganar los republicanos o los demócratas en la carrera presidencial, que es el caso de Florida. Ahí sí que hay una influencia importante, pueden haber 800.000 puertorriqueños, digamos, que pueden tener una influencia. Es el segundo grupo más importante luego de los cubanos americanos. Entonces yo diría que en ese sentido sí tienen una influencia importante. En rigor no la tienen con un voto directo, pero bueno, hay influencia, como comentaba, cultural en ciertos estados, en el caso de Nueva York, donde tienen una presencia importante también. Finalmente, para particularizar un poco más el fenómeno, de acuerdo con lo que acaba de suceder, para Mitt Romney, ¿qué significa haber obtenido la mayoría de votos en el Estado Libre Asociado? Con esta victoria del ex gobernador de Massachusetts, ¿cómo se va definiendo el panorama electoral de cara a las presidenciales? Bueno, en eso sí que es importante, son 20 votos, 20 delegados, perdón, que son importantes en esta carrera, en lo simbólico igual. Hay que recordar que en rigor las primarias de Puerto Rico son proporcionales, o sea, en cuanto al porcentaje que cada precandidato saca, pero si el candidato saca más de un 50%, se lo lleva a todos. Eso fue el caso del candidato Romney, que obtuvo más de un 80% de apoyo, arrasó con el voto, y sin duda que es un aspecto importante para Puerto Rico, puesto que Romney apoyó de manera concreta durante la visita que hizo la semana pasada la posibilidad de que Puerto Rico sea un estado de la Unión. Hay que recordar que Puerto Rico va a tener un plebiscito a fin de este año, el mismo día que se hacen las elecciones generales, el 6 de noviembre, donde se le va a consultar un poco a la población si quiere ser un estado asociado, como es lo que pasa actualmente, un estado de la Unión o un estado independiente. Entonces, en el caso de Santorum cometió un error importantísimo, comentó que no iba a aceptar el tema de que Puerto Rico sea un estado si el inglés no es un idioma oficial de la isla. Romney fue mucho más moderado en eso, valoró un poco que el español efectivamente es el idioma de Puerto Rico y que el inglés sigue siendo el idioma oficial. Ambos lenguajes pueden convivir. Entonces, sin duda que esto se reflejó fuertemente en la votación, puesto que Santorum alcanzó menos de un 10% de los votos y, como señalé antes, Romney más de un 80%. Independientemente de estas primarias, creo que nos pudieran servir como base material de estudio para analizar la figura que ha venido dibujándose del actual presidente y candidato demócrata Barack Obama en la isla caribeña. ¿Qué opina usted?
Bueno, hay que recordar que Obama ha visitado la isla, sin duda que tiene en su cabeza el hecho de que él venció en Florida, como decía, es una conveniencia política ir hacia la isla, visitarla, no olvidarla, tiene cierta influencia indirecta en el electorado. Florida es importantísimo, hay que recordar que George Bush en el año 2000 vence justamente a Al Gore ganando Florida. Por lo tanto, es un estado importantísimo y que refleja la fuerte influencia que los hispanos tienen en este país. Aunque el público general latino podría ser más conservador, más moderado en el caso de Florida, sin duda que Puerto Rico es una entrada importante a muchas comunidades hispanas. Y como vemos, los dos republicanos que están liderando la competencia interna del Partido Republicano invirtieron un par de días en Puerto Rico y sin duda que vamos a ver al presidente Obama visitando nuevamente la isla en los próximos meses como parte de su propia campaña presidencial. Bueno, muchísimas gracias, Patricio, por su análisis para esta emisión de Telesur. Muchas gracias. Patricio Zamorano, analista político, quien nos daba su opinión en torno a las primarias que tuvieron lugar el pasado fin de semana en la isla puertorriqueña.